El silencio del desierto se extendía como un manto eterno. El viento barría las arenas áridas de Galaad, llevando consigo presagios de juicio. El cielo, aún despejado, parecía guardar en su inmensidad el aliento de un Dios dispuesto a hablar. En medio de esa tierra áspera, un hombre se alzaba con la dureza de las montañas y la firmeza de las rocas: Elías, el tisbita. Sus ojos, intensos y ardientes, reflejaban una convicción que no provenía de sí mismo, sino del Altísimo. Era un profeta escogido para desafiar a reyes y levantar la voz en nombre de aquel que gobierna los cielos y la tierra. Israel se hallaba hundido en la sombra de la idolatría. El rey Acab, junto a su esposa Jezabel, había levantado altares a Baal y a Asera, provocando la ira del Señor. El pueblo, confundido y dividido, vacilaba entre el Dios verdadero y los falsos ídolos que prometían lluvias y cosechas, pero que no eran más que silencio y engaño. El trono de Israel parecía fuerte, pero en lo invisible, su fundamento estaba resquebrajado. Entonces, en una escena digna de los anales eternos, Elías se presentó ante Acab. No llevaba armadura ni ejército, tan solo la autoridad de la palabra de Dios. El vasto salón del palacio, adornado con símbolos paganos, se estremeció al escuchar su voz clara y firme. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La declaración cayó como un rayo en medio del reino. Los consejeros enmudecieron, Jezabel frunció el ceño con furia contenida, y el rey Acab, aunque incrédulo, sintió un frío recorrerle la espalda. La sentencia no era una mera amenaza, sino el decreto del Dios viviente. Los cielos, que hasta entonces habían dado sustento, se cerrarían como puertas de bronce. La sequía estaba por comenzar. Tras proclamar el juicio, el profeta desapareció como un espectro enviado por lo alto. Dios mismo le habló, ordenándole apartarse hacia oriente. Los pasos de Elías lo llevaron a un lugar oculto, el arroyo de Querit, donde el Señor lo sustentaría. Allí, lejos de los palacios y de la ira de Jezabel, el profeta aprendería la disciplina de la soledad y la dependencia total de su Dios. En ese rincón escondido, el murmullo del agua del arroyo era su única compañía, pero no estaba solo. Cada amanecer y cada ocaso, los cielos le enviaban cuervos con pan y carne. Aquella provisión milagrosa era un recordatorio de que el poder de Jehová no estaba limitado por sequías ni reyes, y que aquel que obedece a su voz jamás queda abandonado. En medio del hambre que azotaba la nación, el profeta se mantenía firme, alimentado por la fidelidad divina. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. El calor del sol hacía más áspero el entorno, y poco a poco, el arroyo fue menguando. Las piedras antes ocultas por el caudal quedaban al descubierto, y Elías contemplaba cómo el agua, gota a gota, desaparecía. Era el reflejo visible de la palabra que él mismo había anunciado: la tierra estaba bajo juicio. No había engaño, no había escape. La sequía era real, y el Dios de Israel estaba demostrando su poder sobre los falsos dioses que nada podían ofrecer. Una mañana, cuando el lecho del arroyo ya estaba seco, la voz del Señor volvió a sonar en su interior. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Era un mandato extraño, pues Sidón era tierra extranjera, cuna misma del culto a Baal, y aquella mujer a la que debía acudir no era princesa ni rica terrateniente, sino una viuda pobre. Pero el profeta, acostumbrado ya a obedecer sin reservas, se dispuso a partir. Su mirada, aunque seria, estaba llena de confianza. Cada orden de Jehová era un misterio que se resolvía en fidelidad. Así, Elías emprendió su marcha hacia Sarepta, dejando atrás el refugio que le había sostenido y adentrándose hacia lo desconocido. El sol ardía sobre él, y los caminos polvorientos le recordaban que no era un héroe humano el que caminaba, sino un siervo del Dios eterno, dispuesto a ver cómo la providencia se desplegaría incluso en medio de la escasez. El destino de Israel pendía de un hilo invisible, y el Señor estaba preparando a su profeta para una misión aún mayor. Lo que estaba por suceder no sería solo sustento milagroso, sino un preludio de la batalla espiritual más intensa de su tiempo. Elías avanzaba con paso firme, y cada paso lo acercaba a un encuentro que desafiaría no solo la desesperación de una viuda, sino las tinieblas mismas que reinaban sobre la nación.
El sol caía implacable sobre las tierras polvorientas cuando Elías se acercaba a Sarepta. Era un territorio extranjero, en la misma región donde la reina Jezabel había crecido y donde el culto a Baal dominaba. Sin embargo, allí, en tierra enemiga, Dios había preparado el escenario para mostrar su gloria. El profeta, cansado por la marcha, se aproximó a la entrada de la ciudad. Sus pasos eran los de un hombre que no confiaba en su propia fuerza, sino en la palabra que le había sido dada. En la entrada, una figura frágil recogía leña seca. Era una mujer, viuda, con el rostro marcado por el hambre y la desesperación. Sus manos temblaban al juntar los palos, y sus ojos reflejaban el dolor de quien lucha no solo por sobrevivir, sino por dar vida a su hijo en medio de la miseria. Elías la observó unos instantes, y movido por la dirección divina, alzó su voz. «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba». La mujer, sorprendida, lo miró y asintió con resignación. A pesar de la escasez, su corazón aún conservaba la disposición de servir. Pero antes de que ella se alejara, el profeta agregó con firmeza: «Tráeme también un bocado de pan en tu mano». Las palabras fueron como un golpe en el pecho de la viuda. Se detuvo y, con voz quebrada, respondió: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, lo comeremos y nos dejaremos morir». El silencio se apoderó de la escena. La confesión de la mujer era el reflejo de una nación entera: hambre, desesperanza y resignación ante la muerte. Pero Elías, con mirada encendida por la fe, extendió su mano y pronunció palabras que retumbarían en la eternidad. «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». El rostro de la mujer se transformó. Entre lágrimas y dudas, decidió creer en aquella palabra. Elías no ofrecía promesas vacías, sino la voz del Dios que todo lo sostiene. Con manos temblorosas, preparó la pequeña torta y la entregó al profeta. Era un acto de fe, un sacrificio en medio de la nada, la chispa que encendería un milagro. Al regresar a su humilde casa, la viuda descubrió lo imposible: la tinaja aún tenía harina, y la vasija, aceite. Día tras día, mientras el hambre azotaba la tierra y las familias perecían, aquella casa se convirtió en un refugio de vida. Elías, la viuda y su hijo comían, y el alimento nunca faltaba. Cada vez que la mujer extendía su mano hacia la tinaja, encontraba sustento. Cada vez que vertía aceite, la vasija respondía con fidelidad. Era la prueba tangible de que el Dios de Israel no solo trae juicio, sino también provisión y misericordia para los que creen. El tiempo transcurría, y la pequeña casa de Sarepta se convirtió en un altar viviente. Allí no había grandes templos ni altares de piedra, pero cada comida era una proclamación: Jehová vive y sustenta. El profeta sabía que este milagro no era un fin en sí mismo, sino un preludio de algo mayor. Dios estaba mostrando que incluso en tierra extranjera, donde Baal era adorado como señor de la lluvia y la fertilidad, era él y solo el quien tenía poder sobre la vida y la muerte, sobre el hambre y la abundancia. Sin embargo, las pruebas aún no habían terminado. Un día, el hijo de la viuda cayó enfermo, y su respiración se apagó lentamente hasta quedar sin aliento. La mujer, desgarrada por el dolor, miró a Elías con desesperación. «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo». Las palabras golpearon el corazón del profeta. El mismo hogar que había sido testigo del milagro ahora se llenaba de luto. Pero Elías, en lugar de responder con ira, tomó al niño en sus brazos y lo llevó a la cámara donde él habitaba. Lo colocó sobre su lecho y clamó con fervor: «Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo». Entonces, postrado sobre el pequeño cuerpo, clamó 3 veces con toda su alma: «Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». El silencio era absoluto,
hasta que, de pronto, el pecho del niño se alzó en un suspiro. El aliento volvió, y la vida resplandeció donde antes había muerte. Elías, con lágrimas en los ojos, lo tomó en brazos y lo presentó vivo a su madre. La viuda, temblando, se arrodilló ante el profeta y declaró con voz quebrada: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». La casa, antes marcada por la desesperanza, se llenó de un resplandor invisible. No era solo la harina y el aceite lo que Dios había multiplicado, sino la fe de una mujer extranjera, convertida en testigo del poder del único Dios verdadero. Pero este milagro, por glorioso que era, no era más que el principio. En las sombras, Jezabel seguía fortaleciendo su culto a Baal, y la nación de Israel aún estaba atrapada en la idolatría. Elías debía regresar, y la confrontación entre la luz y las tinieblas estaba cada vez más cerca. Un duelo espiritual estaba por gestarse, y los cielos serían testigos. La sequía había desnudado la tierra de Israel. Los campos se habían convertido en polvo, los rebaños morían bajo el sol ardiente, y los ríos eran solo surcos secos en la tierra agrietada. El pueblo clamaba en su desesperación, pero sus altares a Baal permanecían mudos. El cielo, como hierro, no respondía. En medio de ese caos, Jehová habló de nuevo a su profeta: «Ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra». Con la misma obediencia que lo había llevado al arroyo de Kerit y a Sarepta, Elías se dispuso a regresar. Su corazón ardía, no por la ambición de gloria, sino por el celo de Dios. Sabía que el enfrentamiento no sería solo con un rey humano, sino con las tinieblas espirituales que habían tomado el corazón de la nación. Al mismo tiempo, el rey Acab, desesperado por la devastación, recorría la tierra junto a su mayordomo Abdías, buscando pasto para salvar al menos una parte de sus caballos. Abdías era un hombre temeroso de Dios, que en secreto había protegido a 100 profetas escondiéndolos en cuevas y alimentándolos en medio de la sequía. Cuando los caminos del siervo fiel y del profeta se cruzaron, Abdías cayó rostro en tierra. «¿Eres tú mi señor Elías?». El profeta, con voz firme, respondió: «Sí, ve, di a tu señor, aquí está Elías». El corazón de Abdías se turbó. «¿Qué pecado he cometido, para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Porque tan cierto como vive Jehová, no hay nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte, y tú dices ahora: ve, di a tu señor, aquí está Elías. Y acontecerá que en cuanto yo me vaya, el espíritu de Jehová te llevará no sé a dónde, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, y no hallándote él, me matará». Elías lo miró con seriedad, pero también con compasión, y juró: «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él». Confiado en esa palabra, Abdías fue a anunciar al rey. El momento que Israel esperaba, y temía, estaba a punto de llegar. El encuentro entre el profeta y el monarca fue como un choque de truenos en el horizonte. Los ojos de Acab ardían de odio y desprecio cuando divisó a Elías. Su voz, cargada de acusación, resonó en el aire: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Elías, erguido como un pilar en medio de las ruinas de la nación, respondió con la voz del cielo: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». El rey enmudeció por un instante, incapaz de responder a aquella verdad. Pero el profeta no se detuvo, sino que lanzó el desafío que marcaría la historia: «Envía ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel». Las palabras de Elías fueron como un decreto inapelable. La multitud sería testigo. El monte Carmelo, imponente y solemne, se convertiría en el escenario de una batalla sin espadas ni ejércitos, sino de fuego y de fe. Acab, con el orgullo herido, aceptó el reto. La orden fue enviada, Israel debía reunirse. El pueblo acudió, movido por la curiosidad, la desesperación y el miedo. Sabían que aquel día decidiría el rumbo de la nación. El monte Carmelo se elevaba como un altar natural frente al mar, y sus laderas pronto se llenaron de hombres, mujeres y niños que esperaban expectantes. Los profetas de Baal,
vestidos con sus ornamentos rituales, llegaron en tropel, confiados en la fuerza de su multitud y en la protección de Jezabel. Frente a ellos, un solo hombre, vestido de manera sencilla, con mirada encendida y firme, Elías. El ambiente estaba cargado. El murmullo del pueblo era como un río inquieto, y el cielo, todavía cerrado, parecía contener la respiración. Allí, frente a todos, el profeta levantó su voz como un trueno que resonó en cada corazón. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La multitud guardó silencio. Nadie respondió. La tensión era insoportable, pues sabían que aquella no era solo una pregunta, sino un juicio. Elías entonces propuso la prueba que marcaría la diferencia: 2 altares, 2 sacrificios, y un solo Dios que respondería con fuego. El pueblo, expectante y estremecido, aceptó el desafío. Los profetas de Baal comenzaron los preparativos. Su altar fue levantado con piedras, y sobre la leña colocaron un becerro. Alrededor, cientos de voces comenzaron a clamar, a danzar y a gritar, invocando a su Dios. La escena era un torbellino de gritos, saltos y golpes, un espectáculo frenético en busca de una respuesta que no llegaba. El sol ascendió en el cielo, marcando el inicio de la contienda. Israel entero estaba de pie, observando, esperando, conteniendo el aliento. La hora de la confrontación había comenzado. El monte Carmelo estaba en silencio expectante, mientras los profetas de Baal se apresuraban alrededor de su altar. El becerro yacía sobre la leña seca, y el aire ardía con la tensión de miles de ojos que observaban. Elías permanecía de pie, quieto como una roca, mientras los sacerdotes, vestidos con ropajes coloridos, comenzaron su invocación. «Baal, respóndenos», clamaban al unísono, golpeando sus pechos y levantando sus brazos al cielo vacío. El sol comenzó a ascender con fuerza, y las voces de los falsos profetas se alzaron como un estruendo frenético. Danzaban alrededor del altar, girando con pasos violentos, invocando al Dios que decían controlar la lluvia y el trueno. El polvo se levantaba bajo sus pies, y sus voces se quebraban en gritos. El pueblo, expectante, observaba cada movimiento. Pero el cielo permanecía igual, seco, inmóvil, cerrado. Pasaron las horas, y el clamor no se detenía. Los sacerdotes aumentaron la intensidad, desgarrando sus vestiduras, lanzando sus cuerpos al suelo, saltando sobre el altar. Pero no hubo voz, ni hubo quien respondiese. Elías los miraba en silencio, y en sus labios comenzaba a dibujarse una ironía santa. Al llegar el mediodía, el profeta alzó su voz sobre el tumulto, y con un tono firme y cortante, exclamó: «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle». La burla resonó como un eco en las montañas, y los falsos profetas, enloquecidos por el desafío, redoblaron sus esfuerzos. Tomaron cuchillos y lanzas, y comenzaron a herirse hasta que la sangre corrió sobre sus cuerpos. La escena se volvió grotesca, hombres cubiertos de sangre, danzando y gritando, clamando al cielo con desesperación. El pueblo observaba en un silencio pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El calor del sol era insoportable, y aún así, nada ocurría. El altar seguía intacto, la leña seca, el sacrificio sin fuego. Baal estaba enmudecido, y su silencio era un grito más fuerte que el de todos sus sacerdotes. La tarde avanzaba, y el frenesí de los profetas se convertía en agotamiento. Sus voces eran apenas lamentos roncos, sus cuerpos tambaleaban cubiertos de sudor y sangre. El altar permanecía inmóvil, testigo del vacío de la idolatría. Elías, mientras tanto, esperaba. Su serenidad contrastaba con la desesperación que reinaba frente a él. Cuando la hora del sacrificio vespertino se acercaba, el profeta se levantó. Con un gesto seguro, llamó al pueblo: «Acercaos a mí». La multitud obedeció, acercándose con expectación. Elías miró los restos del antiguo altar de Jehová, derribado por el abandono y la idolatría, y comenzó a repararlo con sus propias manos. Tomó 12 piedras,
conforme al número de las tribus de Israel, y con solemnidad las colocó una a una, levantando un altar no solo físico, sino espiritual. Cada piedra era un recordatorio de que el pueblo no era dueño de sí mismo, sino propiedad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Luego cavó un foso alrededor del altar, suficiente para contener agua. Colocó la leña en orden, y sobre ella dispuso el becerro desmembrado. El pueblo lo miraba en silencio absoluto, como si cada movimiento suyo marcara el ritmo de un juicio inminente. Elías no se detuvo allí. Con voz firme, ordenó: «Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Los hombres obedecieron, y el agua corrió sobre la carne y la madera, empapando todo. Elías repitió: «Hacedlo otra vez». Y lo hicieron por segunda vez. El agua corría, empapando aún más el altar. Entonces dijo de nuevo: «Hacedlo la tercera vez». La gente, asombrada, obedeció. El agua corría en torrentes, llenando el foso alrededor del altar. En un tiempo de sequía, cuando cada gota era más valiosa que el oro, aquel acto era un desafío imposible. El altar estaba empapado, imposible de encender por medios humanos. Elías dio un paso atrás y levantó sus ojos al cielo. No había danzas, no había gritos, no había cuchillos ni frenesí. Solo un hombre en pie, hablando con su Dios. Y con voz clara, solemne y sencilla, pronunció: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». El monte Carmelo quedó en un silencio sepulcral. Cada corazón latía con fuerza. Cada mirada estaba fija en el altar empapado. Cada alma contenía el aliento, esperando lo imposible. El Carmelo entero guardaba un silencio que se podía cortar. Miles de ojos estaban fijos en aquel altar empapado, imposible de encender por manos humanas. Elías permanecía de pie, las manos alzadas, la voz resonando en las montañas. «Respóndeme, Jehová, respóndeme». Entonces, como un relámpago que corta los cielos despejados, el fuego de Dios descendió. No fue una chispa, ni un resplandor lejano, sino una llamarada viva, abrasadora, que cayó desde lo alto y consumió todo en un instante. El fuego devoró el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió hasta el agua del foso. El resplandor iluminó los rostros de los presentes. Los niños gritaron, las mujeres se cubrieron los ojos, los hombres cayeron rostro en tierra. El trueno del cielo no solo quemó un sacrificio, sino que atravesó el corazón de una nación entera. Allí, ante todos, la idolatría quedó desenmascarada. Un clamor unánime brotó de la multitud, como una ola que recorría las laderas del monte. «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Elías, con la autoridad de quien había visto la gloria de lo alto, gritó con fuerza: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». El pueblo, que antes vacilaba entre dos pensamientos, ahora se levantó como un ejército. Los profetas de Baal fueron apresados y llevados al arroyo de Cisón, donde encontraron su fin. La justicia de Dios se había manifestado, y la corrupción espiritual que había devorado al pueblo recibía su sentencia. El monte, antes escenario de duda y silencio, ahora era altar de convicción y temor santo. Elías permanecía erguido, el rostro iluminado por las brasas que aún humeaban, como un testigo de que no hay Dios fuera de Jehová. Pero la misión aún no había concluido. La tierra seguía bajo la sequía, y la promesa de Dios aún esperaba cumplirse. Elías levantó sus ojos al rey Acab, que observaba atónito, derrotado por el poder del Dios al que había rechazado. El profeta habló con voz solemne: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». El rey, desconcertado, obedeció. Mientras Acab se dirigía a su banquete, Elías ascendió a la cumbre del Carmelo. Allí, solo, se postró en tierra, inclinando su rostro entre las rodillas. La multitud lo había visto desafiar a cientos, pero su verdadera fuerza no estaba en la multitud ni en el fuego del cielo, sino en la oración íntima con su Dios.
Elías ordenó a su criado: «Sube ahora, y mira hacia el mar». El joven obedeció, subió la pendiente y escudriñó el horizonte. Tras unos instantes, regresó con voz apagada: «No hay nada». Elías no se levantó. Seguía postrado, clamando: «Vuelve». Por segunda vez, el joven subió. Nada. Tercera vez. Nada. Cuarta. Nada. Quinta. Nada. Sexta. Nada. El silencio era tan duro como la tierra reseca. Pero Elías no cedía. Su fe no dependía de lo visible, sino de la voz que había oído. A la séptima vez, el muchacho volvió con un brillo en los ojos. He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Elías se levantó con firmeza. Aquella señal minúscula era suficiente para un corazón que confiaba en el Todopoderoso. Se volvió hacia su criado y dijo: «Ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje». El horizonte comenzó a oscurecerse. El viento sopló con fuerza, y las nubes se agruparon como un ejército en el cielo. En cuestión de minutos, los cielos que habían estado cerrados por años se abrieron. El trueno retumbó, y la lluvia cayó a torrentes, golpeando la tierra sedienta con una fuerza incontenible. Los surcos secos se convirtieron en ríos, las llanuras polvorientas en torrentes de vida. Acab, en su carro, se apresuraba hacia Jezreel, pero sobre aquel aguacero y el estrépito de los caballos, se levantaba una figura aún más sorprendente. Elías, ceñido por el poder de Dios, corrió delante del carro del rey, atravesando la tormenta como un relámpago humano, testimonio viviente de que la mano de Jehová estaba sobre él. El pueblo celebraba la lluvia, pero en el palacio de Jezabel, la noticia del triunfo de Elías encendía otra tormenta, una furia mortal que buscaría apagar al profeta del fuego. Elías había conquistado el Carmelo, pero ahora debía enfrentar la sombra del desierto y la amenaza de la reina. La lluvia golpeaba los campos resecos, y el pueblo celebraba el milagro de Jehová. El monte Carmelo quedaba atrás como un recuerdo ardiente, testigo del fuego y del clamor: «Jehová es el Dios». Pero en los muros del palacio de Jezreel, otro clamor se levantaba, uno teñido de odio. Jezabel, la reina de rostro endurecido, escuchó la noticia de lo ocurrido en el Carmelo, el fuego que cayó del cielo, el pueblo postrado y la ejecución de sus profetas. La ira encendió su corazón como brasas encendidas. Con labios apretados y mirada venenosa, pronunció la sentencia contra el profeta: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». El mensaje llegó pronto a los oídos de Elías. El profeta, que había desafiado a cientos, que había visto fuego descender del cielo y lluvia abrirse en torrentes, sintió de pronto el peso del miedo humano. Sus pasos, antes firmes, se tornaron en huida. Jezabel no era solo una mujer, era el rostro visible de un sistema de idolatría que aún dominaba los corazones. Y Elías, agotado tras la batalla, huyó para salvar su vida. Atravesó desiertos y soledades, dejando atrás el triunfo, dejando atrás la multitud, hasta que sus pies lo llevaron a Berseba, en Judá. Allí dejó a su criado, y él siguió solo, internándose en la aridez del desierto. El sol abrasador caía sobre él, y cada paso era más pesado que el anterior. Finalmente, bajo la sombra raquítica de un enebro, el profeta cayó al suelo. Su pecho se agitaba, sus labios murmuraban con amargura: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Elías, el hombre del fuego, se quebraba en soledad. Su cuerpo, rendido por el cansancio, se durmió bajo aquel árbol, deseando no despertar. Pero en ese silencio de muerte, la misericordia de Dios descendió. Un ángel lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate, come». Ante sus ojos cansados apareció un pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Elías comió y volvió a recostarse, pero una segunda vez el ángel lo tocó y le habló: «Levántate y come, porque largo camino te resta». El profeta obedeció. Aquella comida no era común, era sustento celestial. Con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, Horeb.
Allí, en lo profundo de una cueva, Elías se refugió, consumido por la soledad y la confusión. El eco de su victoria en el Carmelo parecía lejano, sepultado bajo el peso de la amenaza y el miedo. Su corazón clamaba en silencio, hasta que la voz del Señor lo alcanzó. «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta respondió con amargura, derramando su corazón. «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». El monte Horeb, testigo antiguo de la voz que había hablado a Moisés, se preparaba una vez más para ser escenario de revelación. Elías, abatido, estaba a punto de descubrir que el Dios del fuego y de los truenos también se manifiesta en formas inesperadas. La soledad del profeta, su quebranto y su clamor serían respondidos, no con destrucción, sino con ternura. El Dios que había demostrado su poder frente a una nación entera, ahora estaba por hablarle en lo íntimo. La cueva en el monte Horeb era fría y oscura. Allí, Elías aguardaba, envuelto en su manto, con el corazón cargado de tristeza y cansancio. Había visto el fuego del cielo caer en el Carmelo, había oído al pueblo clamar «Jehová es Dios», pero ahora se sentía solo, perseguido, quebrantado. El silencio del desierto parecía burlarse de su fe. Entonces, la voz del Altísimo resonó de nuevo. «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová». El profeta, tembloroso, obedeció. Afuera, el horizonte se estremeció. Primero vino un viento recio, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Elías se cubrió el rostro, pero supo en lo profundo que el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto. El suelo tembló con furia, las rocas se desmoronaban y el eco del estruendo llenaba los cielos. Pero Elías entendió, Jehová no estaba en el terremoto. Después vino fuego, un resplandor ardiente que iluminó la montaña, recordando al Carmelo. Pero el fuego, aunque poderoso, tampoco contenía la voz de Dios. Finalmente, tras el rugir de la naturaleza, llegó el silencio, y en ese silencio, un murmullo, un silbo apacible y delicado. Era suave como el susurro de un padre que calma a su hijo. Era la voz que no aplasta, sino que restaura. Elías, al oírlo, cubrió su rostro con el manto y salió. Allí, de pie a la entrada de la cueva, su corazón quebrantado fue alcanzado por la ternura del Dios que lo había llamado. La voz volvió a preguntarle, «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta repitió su queja. «He sentido un vivo celo por Jehová, solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Entonces el Señor le habló, no para reprenderlo, sino para levantarlo. Su misión no había terminado. Había un plan más grande que su temor, una obra que aún debía cumplirse. «Ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat ungirás para que sea profeta en tu lugar». Elías escuchaba con el corazón estremecido. No estaba solo, como había creído. Dios le reveló que aún quedaban 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni besado al ídolo. No era el último fiel, era parte de un remanente escogido, preservado por el Señor. La voz suave había hecho lo que ni el viento, ni el terremoto, ni el fuego pudieron hacer, había restaurado el alma de su siervo. Elías descendió de Horeb con un paso distinto. Ya no caminaba como fugitivo, sino como profeta renovado. El miedo de Jezabel quedaba atrás, reemplazado por la certeza de que el Dios de Israel sigue gobernando, incluso en medio de la persecución. Su misión lo llevaría a ungir reyes y a llamar a un discípulo que sería su sucesor. Elías comprendía ahora que el propósito de Dios trasciende a un solo hombre, que la obra divina continúa aun cuando los siervos se sienten débiles y quebrados. Mientras descendía de la montaña, el viento soplaba suavemente entre las rocas, como recordándole que la verdadera fuerza de Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso y espectacular, sino en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. Un nuevo capítulo se abría, el encuentro de Elías con Eliseo, el joven llamado a tomar su manto. Elías descendió del Horeb con paso renovado. El fuego, el viento y el terremoto habían quedado atrás,
En su corazón resonaba aún el eco de aquella voz suave y apacible que lo levantó del quebranto. Ahora, su misión estaba clara: debía ungir reyes y encontrar al hombre que tomaría su lugar cuando llegara el tiempo. Los días de viaje lo llevaron por los campos de Israel, hasta que sus ojos vieron una escena sencilla pero cargada de propósito eterno: un joven arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. El sol brillaba sobre su frente sudorosa, y cada surco abierto en el suelo parecía preparar no solo la tierra, sino también el corazón de quien estaba destinado a ser profeta. Elías se acercó sin pronunciar palabra. Su figura, solemne y desgastada por la misión, imponía respeto. Cuando llegó junto al joven, extendió su mano y dejó caer sobre él su manto. No hubo discursos ni largas explicaciones. Aquel gesto lo decía todo. El manto del profeta era más que una prenda. Era el símbolo del llamado divino, el peso de la misión, la herencia del Espíritu. El joven se estremeció. Dejó los bueyes, corrió tras Elías y exclamó con voz ardiente: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías, con la mirada profunda, respondió con sobriedad: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». No era coerción, no era obligación, era un llamado libre, que debía ser respondido con decisión. Eliseo, comprendiendo la magnitud de lo que había recibido, volvió atrás solo para hacer un acto definitivo. Tomó la yunta de bueyes, lo sacrificó, y con el arado cocinó la carne. Luego la dio al pueblo para comer. Era una despedida solemne de su antigua vida, una señal clara de que nada quedaba atrás que lo atara. Con ese acto, Eliseo quemó sus puentes con el pasado. No más surcos de tierra, sino senderos de profecía. No más arado de hierro, sino palabra de fuego. No más bueyes, sino el manto de Dios. Elías lo observaba en silencio. Sus ojos, marcados por la experiencia y el sufrimiento, veían en aquel joven la esperanza de una obra que no moriría con él. Eliseo se levantó, y desde ese día se convirtió en su siervo, siguiéndolo, aprendiendo de él, caminando tras las huellas de un profeta que vivía entre la soledad y la gloria de Dios. Los días siguientes estuvieron llenos de viajes y silencios compartidos. Eliseo escuchaba, observaba y aprendía. Veía cómo Elías caminaba sin temer a reyes ni a ejércitos, pero también cómo doblaba sus rodillas en intimidad para escuchar la voz del cielo. El discipulado no era un salón ni un pergamino, era un camino compartido, un manto que se transmitía en la cercanía de cada jornada. Sin embargo, Israel seguía en tiempos convulsos. La idolatría aún latía en los altares de Jezabel, y el juicio de Dios debía continuar. Elías sabía que su tiempo no sería eterno. Cada paso junto a Eliseo lo acercaba a la hora en que aquel manto ya no reposaría sobre sus hombros, sino sobre los de su sucesor. La tensión en el reino aumentaba. Dios había enviado a Elías a ungir reyes que traerían juicio sobre naciones y sobre Israel mismo. El profeta era más que un hombre, era un instrumento de una justicia que aún se estaba desplegando. Eliseo, mientras servía, comenzaba a comprender que su vida había sido apartada para algo mayor de lo que alguna vez soñó. Elías había atravesado la soledad del arroyo, la escasez de Sarepta, el fuego del Carmelo, la amenaza de Jezabel y la voz suave en Horeb. Ahora, al mirar a Eliseo, entendía que lo que había comenzado en él debía continuar en otro. El Dios eterno no depende de un solo hombre, su obra se extiende de generación en generación. El joven discípulo caminaba detrás de su maestro, cargando con gozo la responsabilidad de servir. Y mientras el manto se balanceaba sobre los hombros de Elías, Eliseo sabía que un día no muy lejano, ese mismo manto cubriría su propia vida, no como un adorno, sino como un peso santo que transformaría su destino. Elías había encontrado a su sucesor, y la historia de los profetas de Israel estaba por abrir un nuevo capítulo. Elías sabía que su tiempo en la tierra se acercaba al final. Su corazón, que había visto sequías, fuego y tormentas, ahora latía con una calma solemne. El manto que cubría sus hombros no tardaría en reposar sobre otro. Eliseo, fiel discípulo, lo acompañaba en silencio, sin apartarse ni un instante. En aquellos últimos días, Dios guió al profeta en un recorrido cargado de simbolismo. Desde Gilgal hasta Betel, de Betel a Jericó, y de Jericó al Jordán. En cada lugar,
grupos de profetas salían al encuentro de Eliseo y le decían: «¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti?» El joven asentía con los ojos llenos de dolor, pero respondía con firmeza: «Sí, yo lo sé, callad». Elías, probando su fidelidad, le dijo varias veces: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado más adelante». Pero Eliseo, con voz decidida, replicaba: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». El camino era largo, pero cada paso acercaba al discípulo a un momento eterno. Finalmente, llegaron al Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló, y golpeó las aguas. Al instante, el río se abrió en dos, y ambos cruzaron en seco, como siglos atrás lo habían hecho Josué y el pueblo de Israel. Elías caminaba como los grandes libertadores de la historia, confirmando que su vida estaba unida al poder del Dios que abre caminos donde no los hay. Del otro lado del río, Elías miró a Eliseo con ternura y solemnidad. La pregunta que salió de sus labios fue más que un favor, era un legado. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo, con los ojos brillando, respondió sin titubear: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo observó con respeto. Aquello no era una petición pequeña, sino el deseo ardiente de llevar adelante la obra con mayor intensidad. Con voz profunda respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Entonces, mientras caminaban juntos y conversaban, el cielo se abrió a lo imposible. De pronto, un carro de fuego con caballos de fuego descendió, atravesando el aire como un relámpago. Entre torbellinos y resplandores, el carro separó a Elías de Eliseo. El profeta, que había visto descender fuego en el Carmelo, ahora era elevado por fuego mismo. Sus pies se separaron de la tierra, y un torbellino lo arrebató hacia el cielo. Su manto caía, pero su espíritu ascendía, envuelto en la gloria del Dios eterno. Eliseo, testigo de aquel prodigio, clamó con un grito desgarrador: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Sus ojos siguieron el resplandor hasta que desapareció en lo alto. Elías no murió como los demás hombres, fue levantado en vida, testigo de que el Dios al que servía lo recibía en gloria. En el suelo quedó el manto. Eliseo lo tomó con manos temblorosas, y con lágrimas aún en los ojos, volvió hacia el Jordán. Golpeó las aguas con el manto y clamó: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Las aguas se abrieron una vez más. La respuesta era clara: el mismo Dios que había estado con Elías ahora estaría con Eliseo. Los profetas que observaban desde lejos dijeron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». Elías había partido, pero no su legado. Su vida, marcada por fuego, sequías, lluvias y tormentas, no terminó en derrota, sino en triunfo eterno. Su ministerio no se apagó, ardía ahora en las manos de su sucesor. Elías ya no estaba en la tierra, pero su voz, su celo y su fe seguirían resonando en las generaciones venideras. Elías había desaparecido en un torbellino de fuego, arrebatado en gloria ante los ojos de Eliseo. Su vida terrenal había llegado a su fin, pero su legado ardía más vivo que nunca. No fue recordado como un hombre perfecto, sino como un siervo apasionado que, aun con temores y debilidades, eligió obedecer a la voz del Dios viviente. Desde los valles secos de Galaad hasta el monte Carmelo, desde la cueva en Horeb hasta el cielo abierto, la historia de Elías revela el corazón de un Dios que se manifiesta en poder, pero también en ternura, que envía fuego desde lo alto, pero también habla en un susurro apacible, que levanta profetas para desafiar reyes, pero también consuela a sus siervos en soledad. Elías no fue un héroe de bronce. Fue un hombre que temió, que huyó, que se sintió solo, y sin embargo, Dios lo sostuvo, lo alimentó, lo fortaleció y lo levantó hasta el final. En su vida descubrimos que el Altísimo no abandona a los que confían en Él, y que aun en los momentos de mayor debilidad, su gracia es suficiente. Su legado apunta más allá de sí mismo. Siglos después, en otro monte, los discípulos de Jesús verían a Elías aparecer junto a Moisés, conversando con el Hijo de Dios en gloria. Era el testimonio de que el Dios de Elías sigue siendo el mismo, eterno, fiel,
poderoso y cercano. Hoy, la voz del profeta resuena todavía. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Ese llamado no fue solo para Israel, sino para cada generación. En un mundo lleno de ídolos modernos, distracciones y falsas promesas, la vida de Elías nos recuerda que solo hay un Dios que responde con fuego, que salva, que restaura y que reina sobre todo. La fe de Elías nos invita a no temer cuando el mundo se levanta contra la verdad, a no rendirnos cuando sentimos que estamos solos, y a confiar en que Dios siempre tiene un plan más grande. Su historia nos llama a clamar, a obedecer y a esperar en el Señor, aun cuando el cielo parezca cerrado, porque tarde o temprano, la nube del tamaño de la palma de una mano aparecerá en el horizonte. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, pero su testimonio sigue encendiendo corazones. Su vida es una antorcha que nos impulsa a mantenernos firmes en la fe, a ser valientes en medio de la oscuridad, y a proclamar con todo nuestro ser, Jehová es el Dios. La historia de Elías no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestras propias batallas espirituales. Así como Dios lo levantó en tiempos de idolatría y confusión, también hoy levanta hombres y mujeres que ardan con el fuego de su espíritu. No importa la soledad, no importa la persecución, no importa el cansancio, el Dios de Elías es también nuestro Dios, y su poder no ha cambiado. Que su ejemplo nos inspire a vivir con fe, a depender de la voz de Dios más que de las voces del mundo, y a permanecer firmes hasta el fin, sabiendo que un día, como Elías, seremos levantados para estar por siempre con nuestro Señor. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Biblia Animada, darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y seguir viendo los demás relatos épicos que ya hemos preparado para ti. Historias como el día que Dios abrió el mar, Samuel, el siervo fiel, Sodoma, ciudad en llamas y Dios aún cierra bocas de leones. La historia de Daniel están listas para inspirarte. El mensaje de Elías sigue vivo, y hoy es tu turno de proclamar que Jehová es el único Dios.